Entonces, jóvenes, siendo las 5:46 de la tarde, noche del 30 de agosto del año 2024, iniciamos esta su clase de órganos y competencias de la jurisdicción inmobiliaria. Para esta primera parte de la clase, vamos a continuar con las exposiciones que estuvieron a cargo del grupo de los jurisconsultos, que a sus manos tenían hablar del tema de los sistemas registrales. Como ustedes bien saben, este grupo está compuesto por sus compañeros, los licenciados Gira Liliana Joaquín, Hilda Morel, Raiza Lora, Daritza Isabel Jorge, José Jerez Calcaño y la licenciada Dilenia Rodríguez. Escuchemos a sus compañeros en esta intervención que tuvieron y luego de ella tendremos un debate. Bien. Bueno, pues le puedo decir un aplauso a ese grupo virtual por esa iniciativa tan chula que tuvo respecto a lo que tiene que ver con esto, con el tema de los principios registrales. Muy buen trabajo hicieron Daritza, Raiza, Hilda, Jerez, Kira, Dilenia, todos. Están aquí conmigo, señores. No se durmieron con el video, me imagino, estaban viéndolo todos. Estamos aquí. Estamos aquí. Perfecto. No, porque ahorita aprovecha y dice, déjame irme por ahí. Y bien. Mire, esa clase que a ustedes le dieron, que estaba trabajando de principios registrales, es totalmente esencial para dominar como punto de partida con qué mentalidad debo entrar a la jurisdicción inmobiliaria. Y me interesó bastante que empezaran con los distintos sistemas registrales. Entonces, yo quería a cada uno de ustedes hacerle algunas preguntitas puntuales a los del grupo, si están ahí. Daritza, ¿me puede escuchar? Daritza. Sí, te escucho. Perfecto, Daritza. Muy chula tu participación sobre los sistemas registrales, sobre todo cuando mencionaste el sistema francés. Definitivamente hay muchos sistemas registrales alrededor del mundo, pero cuando vayamos a hablar de los principales sistemas registrales, aquí ya tenemos que hablar del informal, del alemán, del ministerial francés y el sistema Torre. Hay muchísimos más, pero a nosotros nos interesa bastante lo que es el sistema ministerial francés. En una parte de tu exposición, tú explicabas que el sistema francés es un sistema de folio personal. ¿Qué exactamente significa eso en términos prácticos, que el sistema francés sea de folio personal? Eso quiere decir como que es algo que solo involucra a la parte, que son negociaciones que se hacen entre las partes, entre dos personas, que no involucra un procedimiento más allá. Como que Correcto. no, eso es lo que entiendo. No, excelente. O sea, algo muy importante que tiene que tomar en cuenta respecto al sistema de folio, que el sistema ministerial es un sistema de folio personal y el sistema Torres es un sistema de folio real, es que específicamente en el sistema francés no hay interés alguno de la ubicación exacta del inmueble, porque para ellos lo que importa es la negociación, el carácter personal. Como de lo hecho, que si usted... Como lo que establecen las partes. Exactamente. ¿Qué te dice eso a ti entonces? Que cuando tú vas a inscribir un acto, no ante el registrador de títulos, sino ante el conservador de hipoteca, al conservador de hipoteca poco le importa si el inmueble, por ejemplo, cuál es su extensión superficial, si hay un solapamiento de parcela, nada de eso. Lo único que tiene que ver son con las reglas específicas del contrato establecidas en los artículos 1101 y 1108 del Código Civil, específicamente capacidad, consentimiento, objeto y causa. Y desde la perspectiva civilista, se dice entonces que esto de la perspectiva francesa, que lo que perfecciona el contrato
no es la manifestación ante el registro de título, sino el consentimiento, como ya tú lo has señalado. ¿Quién de ustedes tiene a mano un código civil que me pueda dar lectura al artículo 1583 del Código Civil? Cualquiera de ustedes. Yo, Pues, profesor. perfecto. Démele, por favor, lectura al artículo 1583 del Código Civil, si no es mucha molestia. Sí, un momentito, por favor. Tómese su tiempo. Aunque si Aurelia lo tiene ya cuarta, lo lea Aurelia. 1500, Aurelia, Yo lo tiene por 1500, ahí tengo a mano. Aurelia. 1500. 83. Yo lo Ok. tengo a mano. La venta, 1583. artículo Ajá. 1583 del Código Civil de la República Dominicana establece lo siguiente. La venta es perfecta entre las partes y la propiedad queda adquirida de derecho por el comprador respecto del vendedor desde el momento en que se conviene en la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni pagada. Eso Oigan está. bien lo que dice ese artículo. Muchísimas gracias por esa lectura, Jerez. Oigan bien lo que dice. Desde la óptica del derecho civil, la venta de lo que sea, desde que Darisa me dice a mí, yo te lo compro y yo te digo, eso vale 5,000 pesos. Y decimos, de acuerdo, desde ese momento hay venta. Ni siquiera si no entrego la cosa. O sea, la idea detrás del contrato de venta es que desde el momento en que se acuerda sobre el precio y la cosa, ya existe. Yo quiero preguntarle a ustedes, en materia inmobiliaria, ¿esa posición es sostenible? La de ese artículo 1583 que le mandé al grupo, levantándome la mano. No, Dígame, no es sostenible. ¿por qué usted no cree que esa posición sea sostenible? Dígamelo con su propia palabra. Adelante, Eddie, tiene la mano levantada. ¿Puede hablar? O por la sencilla razón de que la cosa no sería movible. Se estaría hablando de un mueble. Entonces, la cosa no, si no es movible o no se maneja, no se puede entregar. Bueno, sí, ese pudiera ser. Vamos a ver cómo Daritza agrega un poco eso que usted ha dicho, Eddie. Daritza, tiene la palabra. Yo digo que esto que no se puede llevar a cabo en materia inmobiliaria, porque antes que todo eso debe de cumplir con un sinnúmero de requisitos establecidos por la ley. ¿Cuáles serían esos requisitos, Daritza? Que exista la cosa, que en realidad Ok, exista. perfecto. Ay. Vamos a ponerlo más sencillo, Darisa. Ni siquiera esa venta de la que yo hablé, no se quedó en promesa. Hicimos el acto de venta. Bien, yo hice un acto o hicimos un acto ante un notario donde tú me compraste por 1 millón de pesos una parcela. Yo soy el dueño de la parcela, tú tienes tu dinero, se compró, todo el mundo feliz. La pregunta es, en materia inmobiliaria, ¿es sostenible ese criterio desde que la venta se perfecciona en ese mismo instante o falta algo más, Daritza? Vamos a escuchar a Yamile, que tenía la mano levantada hace poco. Yamile. Adelante, Yamile. Hola, una pregunta, me surge la duda de que si aquí no entraría el tema de la inscripción en el No registro. hemos hablado de inscripción en ningún momento. Estamos diciendo que las reglas del derecho civil relativo a la venta como acto traslativo de propiedad plantean que la venta es perfecta desde que se acuerda respecto de la cosa y el precio. Y eso lo acordamos en un contrato de venta. Y la perfección significa que desde ese instante ya yo no soy propietario de eso, sino que lo es Daritza porque me pagó el precio, por ejemplo. ¿Es sostenible ese criterio en materia inmobiliaria actualmente?
No, porque en que materia inmobiliaria, maestro, yo entiendo que ahí entra el tema de la prioridad. O sea, ok, yo hago la venta, pero si yo había hecho una venta posterior, anterior, por ejemplo, o posterior y se registra primero, al fin y al cabo, en materia inmobiliaria, el derecho se lo da la inscripción, el registro. Seguro que el derecho se lo da la inscripción. No confundamos lo que la inscripción hace con la parte sustantiva del derecho. Gira, tiene la mano levantada, dígame usted. Magistrado, yo entiendo que en materia inmobiliaria es insostenible porque un requisito fundamental es la entrega de la cosa. Entonces, no basta simplemente que hayamos pactado el precio, y que hayamos suscrito el contrato, sino que además yo debo hacer entrega formal del inmueble al comprador para que entonces se pueda proceder a la ejecución. Usted va a tomar el inmueble con las dos manos, lo va a levantar y le va a decir, toma. No, porque no es, o sea, depende, porque por ejemplo, si se trata de una casa, se entrega así, pero es la autorización para que entre en ocupación de ese inmueble. Exacto, Y tú le dices, toma la llave, a partir de este momento esta casa es tuya. La inscripción correspondiente. La inscripción es otro tema, mis hijos, no lo metamos todavía a colación. Recuerden, estamos hablando de disposiciones del derecho civil sustantivo que plantean cómo se adquiere y cómo se transmite la propiedad. Y el 711 y el 712 dice por efecto de las convenciones. Y las convenciones están contempladas de los artículos 1101 al 1108 del Código Civil. Y desde que tú cumples con el CCOC, que me imagino, Gira, que eso tú lo dominas porque trabajaste y estudiamos junto con Marta toda la vida, que es consentimiento, capacidad, objeto y causa, cumpliste con eso y desde la óptica pura del derecho civil, ya esa casa no es mía, esa casa es de Daritza. Pero evidentemente eso nos hace ruido y nos hace ruido precisamente porque paralelamente tenemos no solamente la situación de la inscripción, sino casos reales que hemos visto en tribunales donde una misma casa, que me imagino que era lo que planteaba Yasmín Ley, puede venderse varias veces. Entonces, por ahí hay una situación que debe llamarles especialmente la atención sobre la importancia de la oponibilidad del derecho hacia terceros. No de que la inscripción te otorga un derecho, que eso lo dicen erróneamente, sino de que tú haces oponible ese derecho a terceros. Vamos a escuchar a ver lo que nos dice Peñaló. Dígame usted, Peñaló. Buenas noches para todos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Yarixa. Se necesita que se entregue la cosa y se necesita también que se pague la cosa para que la persona pueda entrar en posesión y que eso se inscriba en la conservaduría de hipoteca para que ya ¿Cómo se entrega un terreno lleno? Explíqueme en la práctica, ¿cómo yo lo entrego? ¿Cómo yo, por ejemplo, le digo, toma? Bueno, por ejemplo, si usted tiene una parcela, usted me la vende a mí, vamos a decir una parcela de arroz o de pasto, o lo que sea, ya quien va a sembrar esa parcela soy yo, ya no es usted, porque ya usted me la vendió a mí. Exacto, ¿cómo yo te la estoy entregando? ¿Cómo materialmente lo estoy haciendo? Me la Porque entrega. tomen en cuenta que entregar un lapicero es algo tan sencillo como decirlo, toma, eso es tuyo. Pero ¿cómo uno entrega un bien inmueble? Me lo entrega de que ya, por ejemplo, ya no es usted quien va a tener ese inmueble, sino yo soy que lo voy a poner en producción, yo soy quien voy a arar la tierra, yo soy que la voy a sembrar, y ya para la comunidad, para el pueblo, ya el dueño soy yo. Eso es muy peligroso, Peñarol, porque nosotros no podemos depender, sobre todo en materia registrada, de la opinión de terceros. Porque, por ejemplo, tú puedes trabajarla y luego surge un conflicto y diga, no, yo a esa persona nunca le vendí, eso fue un arrendamiento y yo quiero que él me devuelva ese terreno. Yo lo dejé que esté ahí sembrando para su familia porque me dio pena, pero yo nunca le vendí. De hecho, eso se lo vendí a Raiza yo y Raiza lo registró a su nombre. ¿Entiendes? Sí, pero diría que para eso ya existe el documento, existe el acto de venta, aparte de eso, y ya el pueblo está consciente de que ya yo le compré eso a usted. Peñarol, en materia registrada, esto es muy importante que lo tengan en cuenta todos. Todo lo que tú estás diciendo es perfecto en un saneamiento. Pero en materia registrada, poco importa si Nagua entero dice que la casa donde yo vivo no es mía si yo tengo un título de propiedad. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más más fundamental porque lo petitorio mata a lo posesorio.
Sí, pero yo diría, estamos hablando aquí, estamos hablando de lo que el Código Civil plantea, el artículo 1583, y yo diría que la venta se perfecciona más cuando hay una entrega, hay un contrato, y se le paga eso a esa persona, que sea Perfecto. público, que yo le pagué ese No, dinero. ese derecho es suyo. Ahora, Y esa realidad es compatible en el actual sistema inmobiliario que tenemos. no es muy compatible porque surgen muchísimas fallas. Eso mismo que usted está diciendo, hay gente que le venden a 2 o 3 y a veces surgen muchos problemas, pero para eso está también el sistema registral, que uno va a la conservaduría de hipoteca, lo registra y todo eso, y uno por eso toma todas esas medidas. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la segunda pregunta que yo quería hacer. Era a Jerez, que tiene la mano levantada. Jerez, en tu exposición tú hacías una distinción entre sistema de folio personal y sistema de folio real. ¿Tú puedes explicar claramente en qué consiste esa diferencia entre ambos sistemas? Sistema de folio personal y el sistema de folio Real. real. Ujú. Bueno, el sistema de folio personal, este es un sistema que se caracteriza porque en él se puede inscribir a título personal tanto, se puede inscribir tanto la persona, el contrato tanto de una persona física como de persona moral. Y es un derecho de prenda general, No, no hay prenda. perdón, es un derecho, permítame organizar la idea. No hay problema. Tómese su tiempo. Déjame apagar la cámara, por si es que... No, se puede quedar con ya, la cámara dele. encendida. Yo me veo peor en esa foto, pero nada, dígale. El sistema de folio personal es un sistema en donde el contrato o los contratos, sea de persona física como de persona moral, pueden ser inscritos en base a una prenda, en base a la totalidad de los bienes de la persona. Tú te estás acercando al concepto, pero es algo mucho más sencillo y está dentro de todo lo que estás diciendo. Perfecto. O sea, se inscriben de manera general los bienes de la persona, no de manera independiente cada inmueble, cada contrato. En cambio, el otro es lo inverso, el de folio. No, son los dos de folio, folio personal y folio real. Por eso quería hacer esa aclaración, porque como lo establecí en la exposición, había una pequeña falla y eso es lo que vamos a aclarar ahora. Perfecto. Bien, la parte Fundamentalmente, ese es el concepto que yo tengo sobre el sistema de folio personal en comparación con el otro. Bien, miren, recuerden lo que había dicho Darisa. Hay un sistema de folio personal en donde lo que tú te enfocas es en la inscripción del acto, no del derecho. O sea, tú registras actos y no derechos. Eso lo había planteado Darisa incluso. ¿Cómo fue que tú lo planteaste, Darisa? Que te veo con la mano levantada. Díganme. Adelante, Darisa. ¿Tiene el micrófono apagado, Darisa? Aquí en el personal se inscribe lo que expresa el acto, las convenciones entre las partes. No le interesa en lo absoluto el contenido. Yo lo único que le importa es que el consentimiento se guarde, porque lo importante es que ese acto se celebró entre partes. Sin embargo, en el sistema de folio real, vean dónde está el tema. Personal tiene que ver con las personas y su consentimiento. Real tiene que ver con la cosa. ¿Y qué tipo de cosa? La cosa inmueble. El sistema de folio real, la base del registro es el inmueble. Y eso ustedes lo ven en la práctica en registro de títulos. Ustedes, el mecanismo por excelencia de consulta, ¿cuál es? La de... ¿Por qué? Porque a medida que se van saneando inmuebles, se lo va inmatriculando en el sistema. Y el historial, no te buscan, por ejemplo, todo el inmueble que tiene Darixa. No, te buscan el historial de la parcela 825. Y es desde ahí que uno va trabajándolo. Recuerden esta parte, si quieren, anótenla. El sistema de folio personal se enfoca en las personas y su consentimiento para contratar. El sistema de folio real se enfoca en el contenido real, es decir, en la cosa. Tiene como base el inmueble. Bien, entonces esta parte es esencial porque con esto se abren los ojos que el sistema ministerial permanece con los ojos cerrados. ¿Por qué?
porque manda a un funcionario X a que examine si sobre ese inmueble o sobre esos inmuebles puede operar esa transacción inmobiliaria. Si Darixa, luego de que hacen ese acto de venta, dice, yo no confío en Adrián, tiene un flow de delincuente, de malaguetón, lo he escuchado escuchando música de heavy metal, yo prefiero registrar ese acto para cualquier cosa. Y los indicios de Darixa fueron correctas, porque ¿qué es lo primero que yo quiero hacer cuando me ve en crisis? Darixa no ha venido a ocupar la casa, sigo teniéndola yo, y voy y se la vendo a Adalbert. ¿Y qué yo hago? Que pido un duplicado por pérdida del certificado de título o lo que sea. Y cuando se la vendo a Adalbert tampoco confía en mí. Dice Adalbert, espérate, déjame ir entonces al registro de título a transferirme. ¿Y qué va a encontrar Adalbert? Adalbert va a encontrar una oposición a esa transferencia porque ya esa propiedad la había transferido Darixa. Y esa es la gran diferencia entre el sistema de folio personal o el sistema de folio real. En el sistema de folio personal, yo le puedo vender a Eddie ahora mismo 500 tareas en la Luna o en el planeta Marte. Y el conservador de hipoteca no tiene que ver con esa vaina, pero el registrador sí. ¿Ya ven más o menos por dónde anda la diferencia entre el sistema de folio personal y el sistema de folio real? Correcto, Sí, correcto. sí. Sí. Excelente, entonces. Sí. Entonces para lo que quiero destacar de esto es que la importancia de aprender de los sistemas registrales es porque el sistema registral viene a complementar ese derecho civil sustantivo, otorgándole ¿qué? Publicidad, que fue a lo que Hilda refirió en su participación. Hilda refirió a una serie de principios y abrió con el principio de publicidad. Hilda, si estás aquí, ¿tú me podrías explicar más o menos en qué consiste ese principio de publicidad en términos prácticos? El principio de publicidad, maestro, claro que sí, ¿me Correcto. escuchan? Le escucho. Ok. Este principio lo que implica es, por ejemplo, la seguridad jurídica frente a terceros, ya que, por ejemplo, cuando algunos inmuebles presentan, vamos a decir, gravámenes y otras limitaciones, los restringen. Además, está concebida como un derecho que otorga la inscripción y que son como la presunción de su existencia y es la oponibilidad frente a otro inscrito, que era más o menos la idea que tenía cuando usted hacía la pregunta al inicio, de que sobre el artículo 1583, que para mí, cuando se hace la oponibilidad frente a terceros, eso es como lo que le da a uno como esa garantía jurídica con relación a la negociación que se haya hecho. Hilda, por ahí mismo, si sabes, ¿me podría decir cuál es la diferencia entre la publicidad formal y la publicidad material? Bueno, desde mi conocimiento, vamos a decir así, práctico, yo diría que la publicidad formal que se da precisamente por la inscripción correspondiente en el inmueble y que la publicidad material, vamos a decir, por ejemplo, si yo tengo el acto de venta que dice que yo soy la propietaria, yo tengo cómo demostrar que yo hice una compra, pero mientras no se ha hecho la debida inscripción, entonces yo todavía no tengo la oponibilidad frente a los terceros. No sé si es la idea, más o menos. Más o menos, cuando hablamos de publicidad material, hablamos de los mecanismos de publicidad que existen. Es decir, hablamos, bueno, más específicamente, el resultado es la publicidad formal. El resultado de la publicidad formal de esa transacción que hay entre Darixa y yo, ¿cuál es? La expedición de un certificado de título. Pero a su vez, Darixa, para poder comprar ese inmueble, ¿qué fue? Fue al banco de Dilenia y Dilenia le facilitó ese dinero a cambio de ¿qué? A cambio de una hipoteca. ¿Cómo Dilenia garantiza su publicidad formal? Publicitando su hipoteca con una inscripción de registro de acreedor. Entonces, eso es la publicidad formal. Y la publicidad material es su efecto en cuanto a terceros, que a eso ustedes estaban haciendo referencia, sobre todo la parte, ustedes ven, por ejemplo, cuando los actos de alguacil dice, ¿cómo que dice la parte final siempre de los actos de alguacil? Y para que mi
Se me está yendo. ¿Quién sabe más o menos cómo que termina lo esto, algo así? Casi todo. Y para para que que los mi oyentes querido no aleguen Albaneri, dímelo tú. y para que mi querido no aleguen ignorancia, le he dejado copia fiel de tal y tal cosa. Exacto. O sea, a quien tú le notifiques ese acto, no puede alegar ignorancia porque se lo notificó un oficial público. ¿En qué se parece Albaneri, ya que tú participaste para decir eso? Eso que tiene al final el acto con lo que tú hacías mientras trabajabas el registro de título aquí en NAVA. En cuanto a la publicidad de las documentaciones, Correcto. claro que el simple hecho de que, por ejemplo, una persona no tenga conocimiento de que se hizo una inscripción sobre un inmueble X, no puede decir que el mismo no exista. Exactamente. Uno de la publicidad material se manifiesta con su efecto en cuanto a las partes y en cuanto a los terceros. ¿Por qué? Porque la materia registral es erga omnes, es decir, oponible a todo el mundo. Por eso, señores, en la práctica, en los tribunales de tierra, muchas litis sobre derechos registrados están condenadas a la inadmisibilidad por prescripción. ¿Por qué? Porque es un criterio jurisprudencial constante de que si el acto atacado se encontraba publicitado en registro desde, en este caso ahora mismo, desde 2004 para abajo, ¿qué sucede? Que tiene 20 años con un conocimiento formal para Carlos Sterling, para Eloy, para Hilda, para Aurelia, para Isairi, para Jenny, de que esa transacción existió. Porque esa es la importancia del registro, la oponibilidad a tercero. ¿Y qué pasa con eso? Que si Jenny en pleno 2024 quiere atacar un acto registrado en 1991, se expone en el 99% de probabilidades a que esa litis se declare inadmisible. ¿Por qué? Porque ya ha transcurrido el plazo máximo para accionar, tomando como punto de partida la inscripción registrada. Veo que Darisa tiene la mano levantada. Dígame, Darisa. No, se me quedó levantada, pues. Perfecto. ¿Qué tú opinas de eso, Darisa? Que tú, si un acto tiene 20 años inscrito en registro, no tenga forma de atacarlo porque cuando lo ataque se expone a una inadmisibilidad por prescripción. Yo siento que no debería, pero... ¿Por qué no? ¿Qué te dice tu corazón? Bueno, no debería, porque se supone que para eso no debería de pasar el tiempo, porque algunas veces si en realidad existe que ese derecho le pertenece a otra persona, entonces ya prescribió. Claro. Dígame, Jerez, que tiene la mano levantada. No, realmente se me quedó la mano levantada, fue. Muy bien. Pero yo de manera particular no estoy de acuerdo con que con el plazo de los 20 años para prescribir, porque si existió durante 20 años, se supone que fue un acto que cumplió con todos los requisitos de ley y que se llevó a cabo el procedimiento establecido para el mismo, para darle fe No pública. necesariamente, Jerez. Recuérdese que hay muchas falsificaciones, recuerde que hay muchos fraudes, recuerde que hay mucha gente que dicen, yo tengo un poder de Darisa para vender, pero Darisa nunca me lo dio. Entonces siempre existe la posibilidad de que el acto traslativo de propiedad estuviese viciado. Puede darse algo peor todavía. Puede darse el caso de que Eloy, la vendedora, vendió en 1997, pero presentan un certificado de defunción que dice que en 1995 Eloy murió. Eloy no es un ejemplo, yo quiero que tú permanezcas viva. Entonces, en esa circunstancia, evidentemente... No hay problema, maestro. ¿Cómo? Que no hay problema, yo sé que son ejemplos. La hoy viva, que es lo importante. Bien, entonces, eso quiere decir que tenemos una situación muy fuerte, porque estamos diciendo hasta dónde la jurisdicción inmobiliaria puede trancarnos el juego con doble 6. Es válido. ¿Cuál sería el contraargumento? Porque el argumento a favor de la prescripción es la seguridad jurídica, de que olvidando o aplicando esa prescripción extintiva, se le da seguridad jurídica a ese negocio y a que se pueda seguir para adelante sin tirar piedras al pasado, como dijo un líder político por ahí. Dígame usted, Gira.
Quisiera saber qué solución jurídica le dan los tribunales a esos casos cuando se demuestra que ese acto transactivo de propiedad fue suscrito, por ejemplo, posterior a un fallecimiento, o si demuestra una falsificación. ¿Cómo puedo aperturar esa puerta para que me ponderen esa solicitud? Bueno, el problema detrás de eso es argumentativo. ¿Y por qué le digo que ese problema es argumentativo? Porque a ustedes, por ejemplo, le voy a hacer llegar jurisprudencia. Déjenme ver si le puedo dar jurisprudencias para citársela a ustedes. Para que después no digan, el magistrado Adriano, no soy yo, en la tercera sala de la Suprema y hace la primera. ¿Qué dicen? Esas cositas que dicen ahí. Que la estoy mandando ahí. Y para los que no leen ese chat, se la voy a mandar ahí también. Y la tienen en los dos lados y no pueden alegar ignorancia. Entonces, dense cuenta, por ejemplo, de esos criterios jurisprudenciales que dice, lea ahí donde dice la jurisprudencia ha ratificado en sus decisiones que, ¿quién me puede leer esa partecita que yo mandé? Vamos a leerlo por párrafito eso. Yo lo leo, maestro. Léamelo, por favor. La jurisprudencia, esta parte. Ajá. Ok, la jurisprudencia ha ratificado en varias de sus decisiones que la acción para impugnar un acto de venta de terrenos registrados prescribe a los 20 años, por aplicación del artículo 2262 del Código Civil. La Suprema Corte de Ahí están todas esas sentencias de la Suprema Corte Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia, a la cual ustedes pueden dar copy-paste y decir, mira, chévere, eso lo dice la jurisprudencia. Entonces, el otro párrafo, ¿quién me le da lectura de que dice este criterio? Dígame la lectura, Vaneri. Este criterio lo ha sostenido aún en los casos de que quienes invocan la nulidad afirmen ser herederos supuestamente excluidos de la sucesión que se hizo la venta. Hasta los herederos, señores, hasta los herederos, qué mezquinos son allá arriba. Dilenia, léame el último párrafo que dice de su lado. Bien, maestro. Dice, de su lado, la jurisprudencia también ha reafirmado el criterio de que el punto de partida para la prescripción en materia inmobiliaria es la fecha de la recepción de las autoridades competentes del documento traslativo del derecho de propiedad que va a ser objeto de registro. Léame esa parte de nuevo porque me dejó en shock. ¿Cuándo Okay. es el que deja la fecha de la recepción? Léame eso de nuevo. A la fecha, de nuevo, de su lado, la jurisprudencia también ha reafirmado el criterio de que el punto de partida para la prescripción en materia inmobiliaria es a la fecha de la recepción de las autoridades competentes del documento traslativo del derecho de propiedad que va a ser objeto de registro. Vean incluso eso, señores. O sea, y eso lo sabe Yasmilei Albaneri, porque es bueno tener gente infiltrada en registro en esta maestría, por eso mismo. Tú tienes algo muy importante que es la fecha de recepción del acto y la fecha en que se termina de registrar. El punto de partida siempre va a ser, ¿cuál es siempre, Albaneri, cuando se dice que se va a integrar en el registro? La fecha de inscripción. No, la fecha de inscripción no es. ¿De dónde es que se le da la prioridad? Al documento, cuando entra al registro. Sí, sí. Con el documento base que viene siendo el acto de venta, la fecha. ¿La fecha de qué? De lo que diga el documento, la fecha que de dicen en el documento. No, de recepción cuando se recibe. O la inscripción. Okay. Exacto. O sea, si el registrador dura una semana para acoger esa venta, si lo recibe hoy, 30 de agosto, y para el miércoles es que decide, sí, procede a la inscripción, la fecha no es para el miércoles 4 de septiembre, es retroactivamente a la fecha en que se recibió el acto. ¿Me siguen ahí? Exacto, pero magistrado, la fecha de inscripción viene siendo la misma fecha de recepción. No. Sí, la fecha de recuerda, Alba, que si el registrador, tú le traes ese documento y te lo rechaza, nunca hubo inscripción.
Porque No, en ese caso no. la inscripción opera a partir de que el funcionario registral aprueba. Y si no lo aprueba, no hay nada. Pues Pero sería también entonces la fecha de emisión del la producto. fecha de recepción, porque tú te puedes tardar hasta meses para que te den una respuesta sobre esa inscripción. Entonces, lo que tú tomas en consideración fue el momento en que fuiste al registro de título a llevar ese documento. Por eso es especialmente importante el registro de título, el libro diario. Pero me estoy dilatando. Yo tengo ese problema dando clases, señores, discúlpenme. Lo que estoy tratando de decir es que desde esa fecha ya hay un conteo regresivo para el resto del mundo atacar ese acto, de conformidad con la jurisprudencia que yo he dado. O sea que yo le he copiado a ustedes. Y yo me imagino que eso le hace ruido, y le hace ruido a Gira, porque Gira me está diciendo, pero ¿cómo el Estado va a homologar el hecho de que un muerto vendió ese derecho y eso se lo están probando un tribunal? Hay argumento a favor y hay argumento en contra. Y el argumento a favor de que no se aplique la prescripción extintiva es el principio fraus omnia corrupit. Es el hecho de que dicen que cuando hay un fraude, el fraude lo corrompe todo y por ende no debe tomarse en cuenta el punto de partida que está estableciéndose ahí porque estamos hablando de un punto de partida viciado. Es un argumento que se puede utilizar. Otro argumento que se puede utilizar es que como lo que está reclamando Gira de fondo es un derecho de propiedad que está llamado a ser imprescriptible, no debería ser prescriptible la acción reclamando ese derecho. Eso es un punto interesante también. Pero la realidad actual de nuestra jurisprudencia es que si un acto dura 20 años en el registro y no ha sido atacado, puede adolecer de una prescripción extintiva la acción en litigio sobre derecho registrado en donde se quiera atacar ese acto. ¿Qué nos dice usted, Gira? ¿Cuál de los dos puntos la convence más? Bueno, yo en ese caso me inscribiría en la posición de que cuando existe fraude, el fraude lo corrompe todo y por tanto no se pudiese aplicar la extinción extintiva. En ese Exacto. proceso sería mi posición. Porque no solamente es algo de derecho, es algo justo, ¿verdad? Es lo moralmente correcto. Más allá incluso de lo que diga la ley, eso es lo que es moralmente correcto. Eso no es así, Gina. La pregunta que le voy a hacer a todos ustedes, ¿cuándo le vamos a entregar nuestras propiedades a los TAI? Porque los TAI no son los propietarios originales de todo lo que tenemos. Ahí tenemos siempre argumento a favor, argumento en contra. Esa es la posición dominante, pero eso es atacable. No me voy a atrever a decirle a ustedes que eso es definitivo. Ustedes como abogados, dependiendo del rol que les toque desempeñar, defenderán el punto A o el punto B. Y quien tenga la última palabra, sea yo, sea el Tribunal Superior de Tierra, sea otro juez de jurisdicción original, sea la Suprema Corte de Justicia, sea el Tribunal Constitucional, palabra de Dios. Bien, ¿se están aburriendo, jóvenes? No, interesante. No, magistrado. Está muy interesante. No, está interesante el asunto. Ah, perfecto. Porque quiero seguir preguntándole cosas a Hilda. Hilda, tú hablaste también de un tema de principio de prioridad registral. Ajá, estoy aquí. Ese principio que dice primero en tiempo, primero en derecho, ¿no es así que dice? Primero en registro, primero en derecho. Muy bien. Hilda, yo quiero saber, a ciencia cierta, ¿cómo operaría ese principio de prioridad registral? Por ejemplo, si se inscribe una hipoteca primero y otra persona inscribe un privilegio. Esto significa, ese principio que tú acabas de leer, que el acreedor hipotecario en primer rango tiene preferencia frente a quien tenga el privilegio. Según lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo no tengo mucha experiencia en esta área, es por la fecha, según la fecha de la inscripción es que se va a determinar la preferencia y el rango. Hay como un eco. Esto quiere decir, en pocas palabras, que quien tenga un privilegio, si lo inscribe después del acreedor de primer rango, queda en segundo rango
Correcto. Según mi interpretación, porque según lo que dice el principio es que según la fecha de la presentación es que se va a determinar el rango. Muy bien. Esa parte vamos a discutirla después. Los demás, en cuanto a lo que acaba de mencionar Hilda, se los reitero. Oigan bien. Hay un inmueble donde Daritza, para adquirir el derecho de propiedad que yo le vendí, recuerdan el cuento, le pidió un préstamo a Eloy. Y Eloy dijo, bueno, yo quiero garantizar esa transacción comercial y yo lo que voy a hacer es que te voy a inscribir una hipoteca en ese mismo contrato de venta. Una especie de contrato tripartita en donde yo me quedo con el dinero, Daritza se queda con el inmueble y Eloy se hace inscribir una hipoteca. No había hipoteca en ese momento, por lo cual eso es un acreedor. Eloy se vuelve acreedor hipotecario de primer rango. ¿Me van siguiendo? Sí, maestro. Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Pero ¿qué sucede? Que Daritza no tiene ahora mismo la guarda de sus niños. Daritza le dejó la guarda a Carlos Sterling, que es quien se ha quedado cuidando a los niños. Y Carlos Sterling entonces la ha decidido ponerle una pensión alimentaria a Daritza. El escenario es perfectamente posible, señores. Carlos Sterling solicita una pensión y fruto de la pensión, Daritza se ha atrasado mucho tiempo sin pagar pensión. Porque Daritza dice, yo soy mujer, las mujeres no pagan pensión. Pero hay un loto acumulado de 500,000 pesos. No sé cómo, pero hay un loto acumulado que tiene Carlos Sterling ahí. Carlos Sterling, quien está cuidando a los niños de Daritza, dice, bueno, la pensión alimentaria es un crédito privilegiado y así mismo lo voy a ir a inscribir al registro de títulos. Evidentemente, en el historial va a aparecer primero la hipoteca de Eloy y de segundo el privilegio de Carlos Sterling. La pregunta que yo le hago en materia de ejecución, ¿quién cobraría primero en un orden de los pagos? ¿Eloy como acreedor hipotecario de primer rango o Carlos Sterling Florentino como acreedor privilegiado en función de ese crédito de pensión alimentaria? Levantándome la mano, jóvenes. Dígame usted, Albaneri. Cobraría primero el privilegiado. El privilegio. Pero usted me está contradiciendo lo que Lilda acaba de decir. De por Dios, Albaneri. ¿Cómo es eso posible? Explíqueme, Alba. Sí, por ejemplo, usted dio el ejemplo de que yo inscribo una hipoteca y de que hay un privilegio. Ajá, una Claro, hipoteca. Eloy escribió su hipoteca primero. Pero después viene un privilegio en contra de Carlos Sterling. No, en favor de Carlos Sterling. En favor de Carlos Sterling por la manutención. Sí. Tiene la prioridad, aunque fue primero la hipoteca, tiene la prioridad el que se inscribió en segundo. En segundo. Pues entonces eso de primero en tiempo no es mejor en derecho. ¿Alguien me mintió? Por el tipo de caso, cobraría el segundo. Okay. ¿Qué nos dice Gira, que tiene la mano levantada? Dígame, Gira. Sí, yo entiendo que siendo el privilegio un derecho de preferencia, ahí ocurriría una excepción. No se está escuchando. ¿Ocurre una excepción? Porque precisamente por la característica que tienen los privilegios, que son preferentes ante cualquier inscripción que exista. Muy bien, exactamente. Dentro de para que podamos dominar bien un principio, tenemos que sabernos cuál es la excepción a ese principio. El principio de primero en tiempo, mejor en derecho, opera en muchos escenarios registrables, pero en derecho de persecución opera entre hipotecas, siempre y cuando no haya créditos privilegiados. El gran debate surge cuando hay coexistencia de privilegios, porque ahí es otro bobo. Es decir, ya no acreedor hipotecario en primer rango, sino pensión alimentaria por un lado
crédito laboral por el otro, gastos fúnebres por el otro, honorario de abogado por el otro, quién cobra primero y quién cobra después. Ahí no depende del orden, como lo ha planteado Hilda, sino que depende por la importancia que le ha dado el legislador en ese ordenamiento jurídico determinado. ¿Me siguen? Los privilegios son una excepción al principio de prioridad registral. Hilda, dígame, que tenía la mano levantada. También dígame. Peñarol tenía la mano levantada, dígame. No, ya, profesor, esa parte ya se aclaró, era lo mismo que iba a decir, que toda regla tiene su excepción y la regla es primer rango, segundo rango, tercer rango, pero la excepción es cuando existen los privilegios, que ya entonces el privilegio, la persona que tiene privilegio es quien se va a cobrar primero por encima de todos los rangos que existan. Está chulo eso, Peñarol, pero ¿y cuando hay coexistencia de privilegios? Bueno, ahí diría que entonces cobraría el primero que inscribió su privilegio, diría. Entonces ahí operaría prioridad registral. Entonces, si los trabajadores con su crédito laboral inscriben primero que Carlos Sterling, que tiene niños menores de alimentar, ¿la prioridad la tienen los trabajadores o los niños menores de Carlos Sterling? Ahí diría que tendría que ver la urgencia de cada quien y quién tendría... No, espérese, Peñero. Usted acaba de decir que entre privilegios, ahí opera la prioridad. O sea, primero en tiempo, mejor en derecho. Porque son todos privilegios. Entonces, no sé si dentro de los privilegios existen algunos rangos. Sí existen. Margarito tiene la mano levantada. Aquí está hablando todo el mundo, menos Carlos Sterling. Yo me imagino que por la indignación de que Darisa no pague esa pensión. Dígame, Margarito. Sí, buenas. Bueno, realmente los privilegios se toman a medida de la urgencia. Porque, por ejemplo, en el caso de la persona que puso el privilegio de la manutención, si hay otra persona que no tiene esa urgencia de la manutención, va a ir después. Incluso si el bien mueble o inmueble, perdón, cuando Margarito, se venda, a todo el que le debe tienen urgencia. Los gastos fúnebres tienen urgencia. El vendedor no pagado tiene urgencia. Claro, pero hay otras. Usted como abogado no le han pagado sus honorarios. ¿Usted no siente que tiene urgencia? Todo el mundo tiene urgencia. Entonces alguien va a tener que tener un sonar para saber quién tiene más urgencia que el otro. Cuando se trate de la vida o de un tema de manutención que es urgente, eso influye sobre las otras Lo que usted cosas. me está diciendo, Margarito, es que si me toca esa situación, a mí, yo debo llegar al tribunal con una actitud desesperada y racional. Ese tiene urgencia, míralo. Está desesperado. No está mal. No está mal, está en su derecho también. Sí, porque usted sabe que también influye el hacer creer y hacerse la víctima. Lo teatral. Pero con su derecho, obviamente. Claro. Miren, señores, aunque ustedes no lo crean, esa es una zona de penumbra de la legislación. La legislación no tiene un punto claro ahí. Eso en jurisprudencia se ha dado. Incluso creo, si Gira no me permite equivocarme, que uno de los casos más emblemáticos de eso se conoció allí en Macorís, que era el tema, creo que de la importadora Evelio, porque eso pasó a primera instancia, se fue a corte, se fue a la Suprema Corte de Justicia, porque fue un choque entre acreedor hipotecario primer rango, créditos laborales y de todo. O sea, eso es una materia donde no hay una respuesta totalmente correcta. O sea, eso que usted dice, Margarito, no está mal. Por eso le digo, lo importante de litigar y de saberlo pelear. No se puede nunca doblegar. Si su cliente tiene un privilegio, es el privilegio más importante ese día. Que la justicia decida, pero usted no tiene por qué doblarse. Eloy, tiene la mano levantada, dígame. No, con respecto al tema de los privilegios, su nombre lo indica claramente. Los privilegios se anteponen ante los demás registros. ¿Y cuando chocan los privilegios? Cuando chocan los privilegios, pues hay que ver la necesidad. Si sabemos que si involucran menores,
si involucra menores, sabemos que va a tener privilegio por encima de A mí gastos fúnebres. me gusta su actitud, Eloy. ¿Sabe por qué? Porque usted se está yendo distinto a Margarito. Margarito me decía urgencia, entonces yo bajo la tesis de Margarito debo verme como una persona desesperada y irracional. Conforme a la suya, yo debo dar apariencia ante el tribunal de que estoy rullido, de que estoy sin un Hay que peso. demostrar, usted tiene que demostrar la prioridad que realmente tiene ese privilegio suyo. Están pasando hambre los niños que no se están manteniendo. Estoy pasando hambre yo puede... como abogado que no me están pagando. Y yo una vez fui niño. Una Y yo vez, tengo pero que como y yo usted tengo ha que dicho, como usted ha dicho, yo por lo que me pagan, Eloy, tengo que alimentar a mis hijos. pero yo supongo que ese no es el único caso que usted lleva. Y usted puede buscar un horario por otro lado, pero los niños, esa es la única fuente de manutención que tienen. Óigame, ojos ven, pero el corazón no siente. Gira, tiene la mano levantada, diga. Sí, por ejemplo, en ese caso específico, yo entendería que el privilegio sobre la pensión podría justificar que el privilegio fuese a esa primero en virtud del interés superior del niño. Correcto. Entonces, porque todo va a depender de cuáles sean los privilegios que estén debatiéndose entre sí, pero por ejemplo, en cuanto a ese específicamente, entiendo que te llevaría la de ganar en ese tenor. Me gusta lo de Gira, porque lo de Gira le elevó la discusión al nivel VIP. Porque cuando ustedes traen los principios, ahí dicen, espérate, ya estamos hablando de otro nivel. Ella sacó la Constitución del Machete, el Código del Menor, la Convención de los Derechos del Niño, pero hay principios laborales también para los trabajadores, el derecho al trabajo y sus implicaciones. Claro, claro. Entonces, Eddie no quiere pagarle a los niños. Eso está chévere. Entonces, eso yo se lo estoy trayendo a colación porque es muy chulo hablar, por ejemplo, de prioridad registrar cuando todo está bien, pero todos esos conceptos siempre tienen casos que lo colocan ante tensión. Y es lo que yo le estoy trayendo a ustedes a colación. No lo estoy aburriendo yo con eso, ¿verdad que no? No, lo que queremos saber, magistrado, ¿qué va a pasar en caso de que estén esos privilegios? Díganos, díganos. Aprendiendo que estamos. No hay respuesta correcta, mis hijos. Yo lo quiero ver a ustedes litigando eso en los tribunales. Sí, que queremos saber en caso de que hayan duplicidad de privilegios, porque hay privilegios. En el caso de Luis Adriano Taveras Marte, yo me decantaría por lo que Gira dice, de que de los principios el más preeminente sería el del interés superior del niño. Pero ha sido lo que todos ustedes han dicho en el fondo, porque han hablado de urgencia, han hablado de necesidad. Siempre que hay niños de por medio, como que el asunto se vuelve un poquito más dramático, pero no siempre habrá niños de por medio. Entonces ahí aplica algo que se llama, que no es el objeto de esta materia, pero les invito a que lo estudien, se llama la teoría de la ponderación. ¿Saben lo que es la teoría de la ponderación? La teoría de la ponderación opera cuando dentro de su caso hay un conflicto no solamente de leyes, sino de principios, de normas y fundamentales. Si los créditos que están en juego son los créditos laborales y el de la pensión alimentaria, entre los dos lados, hay lo que llamaríamos una tensión entre el derecho constitucional al trabajo y todas sus implicaciones y el derecho a la alimentación del menor de edad. Carlos Sterling, de las dos escenarios, ¿a cuál usted le daría preferencia y por qué? Yo le daría preferencia más a lo que tiene que ver con el privilegio del crédito alimentario, porque bien es cierto, estamos hablando del crédito de los trabajadores también, pero son personas adultas, son personas que pueden, de una manera u otra, pueden buscar una fuente para poder alimentarse, pero cuando se trata de un menor, estamos hablando de un menor de edad. Quizá no tiene la misma capacidad para poder adquirir el alimento como lo puede hacer un trabajador, ya una persona adulta. Yo entiendo que ahí lo que va básicamente a ponderar es la balanza que representa la diosa Temis. Cuando usted pone cada caso encima de la balanza, yo diría que ese tema con el crédito alimentario iría más a favor a ese lado.
Muy bien. Muy chulo que ponga el ejemplo de la balanza, porque de eso se trata la ponderación. Si le voy a dar una definición básica, de que los derechos no se pesan, sino que se sopesan. Al final lo determinará el caso concreto. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Yo sé que está entretenida esta parte, pero tengo que hacer una pregunta. Esta es fácil. Vamos al mismo grupo, cualquiera del grupo. ¿Quién me da de ustedes un ejemplo del tracto sucesivo en la práctica? Porque hablaron del principio del tracto sucesivo. ¿En qué consiste y cómo se refleja en la práctica ese principio? Jerez, tiene la mano levantada. ¿Qué me puedes decir? Que no han participado. Ah, ok, sí, sí, Gira, discúlpame. Dígame, ¿en qué, cómo tú, si tú tuvieras que explicarle a tu hija o a tus hijos el tracto sucesivo con palabras llanas, ¿en cómo tú se lo explicarías? ¿Tiene el micrófono apagado, Gira? Disculpe. Maestro. Adelante, Gira. Hola. Está interviniendo. ¿De qué se trata? Ah, ok. Vamos a ver si Hilda puede participar. Dígame usted, Hilda. Con relación al trato sucesivo, maestro, en palabras como más llanas, sería como esa secuencia que se da en la traslación con relación al derecho de propiedad de un inmueble o toda la vida jurídica, todo lo que ha pasado con ese inmueble. Claro. Vamos a ver, Gira, en un Sí, elemento, una forma práctica que, que pueda eso decirme. sí, en ese mismo orden que explicaba Irda, el tracto sucesivo no es más que como el registro, el historial del inmueble, de lo que ha sucedido desde que fue inscrito por primera vez a través del saneamiento, es decir, todas las transferencias, todo lo que ha pasado de mano en mano, todas las inscripciones que han cargado encima de ese inmueble. Ok, interesante. Vamos a ver qué nos dice Albaneri. ¿Y usted, Albaneri, qué piensa? El tracto sucesivo, en una explicación breve, es que, por ejemplo, si yo quiero transferir un inmueble a nombre del magistrado, el derecho mío debe de estar inscrito en el registro de títulos. Por supuesto. Debe haber una inscripción. Suponte, por ejemplo, que tú me vendiste a mí. Yo le vendí a Darisa y Darisa le vende a Adalbert. Pero ninguno de esos actos fue registrado. Lo que significa que Adalbert tiene nada más el acto donde Darisa le vendió. Pero el derecho está inscrito a nombre de Alba. Alba es A, Adriano es B, Darisa es C y Adalbert es D. Adalbert solo tiene en la mano el acto donde C vende a D. ¿Procede esa transferencia ante el registro de título? Depende. Depende de qué. Si se trata de un certificado de título, tiene que El tener certificado todo. de título está a nombre tuyo, Alba. Ajá, y el contrato lo tiene D. Nada más el de Darisa a Adalbert. Pero no tiene en sus manos los demás contratos. Tiene los contratos, pero no están inscritos. No ponga donde yo no he puesto. Yo digo, tiene nada más el contrato donde le compró a Darisa. No, lamentablemente, si no tiene los demás actos donde pueda justificar la venta del primer propietario, no va a pasar en registro de título. Exactamente. Básicamente, el trato sucesivo lo que viene a decirte a ti es que no puede cobrar los 200 pesos si no ha pasado por todo. Tú tienes que tener la traslación de Alba a Adriano, de Adriano a Darisa y de Darisa a Adalbert. Lo que hace mucha gente, trata de ver si consigue un acto donde Alba le vende a Adalbert y así no tiene que pagar todos los impuestos de esos 3 actos. Pero eso es un ejercicio peligroso. Muy Porque se peligroso. pueden dar muchas cositas en el camino. Eloy tiene la mano levantada, dígame. Albertelli tiene la mano levantada, dígame.
Sí, una pregunta en esa tesitura. ¿Por qué sería peligroso si, por ejemplo, yo consigo la firma de Alba directamente? ¿Por qué usted dice que pudiera ser peligroso? Porque yo soy un delincuente. Porque cuando Alba me vendió a mí, hace tiempo que yo le había vendido a Darisa, pero como desapareció el acto donde le vendí a Darisa y tú le compraste a él, yo puedo luego sostener una liti en nulidad de acto de venta entre Alba a Dalbert, porque ese mismo inmueble ella me lo había vendido anteriormente. Entonces, como yo te pongo una liti en ese sentido, te hago a ti la vida imposible. ¿Y sabes lo que tú tienes que hacer? Sentarte a negociar con este delincuente a que desista de la liti y tú puedas tener tu inmueble. Y fácilmente tú sabes lo que tú estás haciendo comprando el inmueble 2S. Ahí viene también el tema de la evasión fiscal. Lo de la evasión fiscal también, pero a mí, yo le puedo decir la verdad, siéndole totalmente honesto, yo siempre me he quemado en clase que tiene que ver con temas fiscales, porque no está dentro de mi cosa, como que me quitan el sueño de que yo me levante a las 3 de la mañana con estupor y digo, oh, por Dios, fulano no pagó los impuestos de transferencia. A mí realmente esa vaina no me importa. Le importa al Estado y yo soy parte del Estado y debería importarme, pero si le soy totalmente sincero, no me importa tanto. Los impuestos para mí lo utilizan para las chamas de los legisladores o de los funcionarios públicos o para cualquier tipo de cosa paralela. Soy libertariano con el tema de los impuestos. Sin embargo, hay un tema de derecho civil y es que si yo tengo el acto de venta donde Alba me vendió a mí en el 2014 y tú estás tratando de hacer pasar el acto donde Alba le vende a Dalbert en el 2017, yo voy a impugnar ese acto si tengo conocimiento de esa situación porque Alba yo le compré 3 años antes el mismo inmueble, lo cual hace aparentar que esa negociación que tú estás haciendo es ilícita. Y el acto que está faltando, que es clave, es el acto donde yo le vendí a Darisa. Pero puede darse todo el mundo ahí. Darisa cuando se murió, en el ejemplo, Darisa, yo quiero que viva muchos años. Y esos son de los problemas que nos enfrentamos en la vida real con litis sobre derechos registrados. ¿Me entienden todos? Magistrado, Dígame. un caso que conozco de manera reciente. Una persona compró un solar. No es de Nagua, ¿verdad que no, Jerez? Pues sí, de aquí de Nagua. Y No ha llegado, Jerez. no ha llegado al tribunal, no. Pero puede llegar a Jerez. Quizá, no creo que llegue, ¿no? No, man. No creo que llegue, no. La Me persona. va a forzar a tener que hay una evidencia videográfica de yo tener que inhibirme en un caso a futuro como lo está planteando ahora. No, pues está bien, Estamos no. grabando esta clase. No, está bien. Yo le iba a hacer el comentario, pero no. Tengo entendido que todavía el inmueble no está registrado porque es de la parcela 825. Oye, ya dio hasta el número, parcero. Dios mío. Entonces, nada, pero está bien, dejémoslo hasta ahí. Está chévere. Okay. Dímelo, Aurelia. Profe, me voy un poquito más lejos y es con respecto al asunto de que yo como vendedora le vendo a C, vamos a poner, Ajá. y C le vende a D y D le vende a E. Para yo firmarle ese contrato, prácticamente tendría yo que recogerlo todo, esa venta, para yo poder. Claro, tú te expones, Aurelia. Tú te expones a que te sometan hasta penalmente. Claro que sí. Por eso tenemos que tener mucha cuenta. Claro. Cuando y que que me firme tú ven directamente, porque tú eres que aparece. Mira, señores, cada vez que yo tengo que hablar de materia inmobiliaria y sobre todo de estas negociaciones, siempre me recuerdo de Adriano Tavera Capellán, porque mi papá es notario y es gestor, y cada vez que le llegaba algún caso con algún maco como esos, él no es, y era algo que yo presenciaba de primera mano, era como así de que eso tiene un lío ahí. O sea, se le advierte a la gente, le dice, óyeme, fulana tiene sida, no metas mano con fulana. Si tú bregas con fulana, tú puedes pasarla bien ahora, pero ahorita lo puedes perder todo. O sea, no estamos hablando evidentemente de una mujer con sida, estamos hablando de un inmueble con un problema. O sea, tú vas a comprar un problema.
¿Cuántos de ustedes, señores, siendo abogados, no tienen clientes que se encuentran con un inmueble en problema? Y se lo dicen al cliente. Le dicen, fulano, ahí hay un lío, ese inmueble tiene SIDA. Y a pesar de que ustedes le den esa recomendación, van y bregan con el inmueble sin condón. Y luego son ellos mismos que vuelven para atrás. Recogido. Y le dicen, ay, licenciado, usted no sabe lo que me pasó. Pero ustedes saben. ¿Por qué? Porque el dominicano pone candado después de que le roban. Gira con la mano levantada, diga. No, estaría levantada con anterioridad. Ok, dígame, Hilda. Maestro, con relación a lo que usted dice, que es muy cierto, porque particularmente yo lo he vivido, hay clientes que uno sabe que determinado inmueble o inmuebles tienen una situación incluso de que se están peleando en litis en los tribunales, que hay una situación X, y uno le dice cuando le está haciendo la depuración, le dice al cliente, mira, esto es lo que hay, esto, y a veces ellos se empecinan en que no, yo... Entonces, después, lo importante es, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que estamos tratando de hacer o de dar un servicio lo más transparente posible y una mejor asesoría a nuestros clientes, uno siempre orientar lo mejor posible a la persona para que después, cuando se encuentren con el problema, no puedan alegar que fueron donde nosotros a buscar un servicio y que porque uno no le explicó, no le dio una buena asesoría, se están encontrando con este problemón en el camino. ¿Tú qué opinas, Raiza, de eso? Magistrado, en ese mismo tenor, yo estuve un caso, no tiene nada que ver con agua y ya pasó todo, donde me llegó ya puedo respirar. Siga. un muerto, como yo le digo, a esos expedientes que le llegan así a uno para que tú lo desenvuelvas después que lo han matado, lo han picoteado, lo han enterrado y lo han vuelto a desenterrar. De un cliente mío que compró un inmueble y cuando lo depuramos, que no fue ninguna depuración, tenía 5 páginas de hipotecas. ¿5 cuántas? Pero ya 5 páginas de hipotecas. Le debía a todo el mundo. Más adelante, ¿Fuera de Chino Severino ese inmueble? Más o menos, porque después le digo a todos los acreedores que le debo que se aguante. Todos los bancos y el propietario también lo tenía hipotecado. O El sea, cliente estaba... suyo vive por el cliente suyo vive por Nagua. Yo tengo una propiedad. Yo tengo una propiedad que le quiero vender al frente del puente de Nagua. Usted le puede decir que está. Ya yo lo asesoré. En esa virtud no se va a volver a repetir. No. Pues si acaso es del tipo de gente así, yo tengo una propiedad al frente del puente Nagua que nadie la está ocupando en este momento, que confíe en mis palabras y se la vendemos, porque aparentemente hay gente así, que usted le puede vender tareas lunares, le puede vender kilómetros en la playa, porque eso es a veces lo que yo no entiendo. Así es. Pero lo peor del caso es que el notario que le hizo el contrato de venta, aún con todas esas hipotecas, se fueron a buscarlo viviendo en esta zona, específicamente en Las Terrenas, se fueron a hacer el contrato a Santo Domingo, imagínense, y luego de eso, quien le vende a mi cliente cae preso por narcotráfico. Ya, tenemos el juego trancado por todos los lados. Wow, mire mi cara de sorpresa, wow. No puedo creer que una persona con múltiples hipotecas también tenga otro tipo de problemas legales. Mire, esto es importante tenerlo en cuenta. Ese es el ejercicio. Sobre eso último que usted dijo, yo sé que hacemos muchos comentarios, usted dirá, esta clase de todo menos lo que está, pero este es importante. Por eso último que usted dijo, Raiza, la ley 140-15 sobre el notariado, la que modificó la anterior, la 301, planteaba como requisito para la validez de actos relativos de propiedad inmobiliaria que el notario fuera del lugar de donde radique el inmueble. Es decir, hay un artículo de la ley que dice que para la validez de esa negociación, el contrato tiene que ser de un notario de Samaná
y no un notario de la capital. Pero eso lo borraron del reglamento de registro de títulos. El notario puede ser de casa del carajo y el acto es válido si el notario está facultado y habilitado para ejercer. ¿Me sigue ahí, Raíssa? Sí, magistrado, sí. Y eso tiene quizá un fundamento, y es que delincuentes hay tanto nacionales como locales. Además, yo le tenía que agregar algo muy importante. Una cosa es notario y otra cosa es gestor. El notario en acto bajo firma privada, jóvenes, atención a esto, el notario en acto bajo firma privada se limita a legalizar las firmas. Poco le importa el contenido, se limita a legalizar las firmas. Pero eso también tiene una parte de mentira, no totalmente cierto. Vamos a continuar con la pregunta que yo tenía para este grupo. Dilenia. Así es. Dilenia Rodríguez, dígame algo. ¿Por qué se dice que el juez, no, perdón, que el registrador es el juez de la legalidad de los actos? Sí, profesor, porque es como, es el examen que el registrador de título le hace a una propiedad, es decir, que cumpla con todos los requisitos que establece la ley a la hora de registrar una propiedad, un inmueble. Interesante. Yulisa, dígame ahí. Sí, profesor. Esta pregunta que usted ha realizado, inclusive en clase pasada estuvimos hablando que el registrador de título tiene la calidad que le otorga el reglamento para ciertamente, si entiende, verificar las documentaciones que le depositan, inclusive esos actos que se entiende el registrador que no cumplen algunos requisitos o las firmas no se correspondan, podríamos decir, sea con la cédula o con el mismo acto. Puede inclusive el registrador de título mandar o solicitar a buscar a esa persona ante su oficina y verificar y ciertamente acoger o rechazar la solicitud que se le haga de acuerdo a lo que se deposita. Bien. Darisa, tiene la mano levantada. Dígame, Darisa. Bueno, yo pienso porque es la persona que califica todo, es la persona que determina, todos los pasos de ese inmueble, la legalidad, todos los principios, esa persona que lo determina. Si hay un principio o hay cualquier situación que no concuerde, para atrás. No, ya no funciona. Porque es la única persona que tiene la facultad para verificar y determinar eso, la legalidad de esos documentos. ¿Estás segura de esa respuesta, Darisa? No, espérese. No. Porque, espérese, no. Porque no me la malinterprete. Porque yo sé que se lo pueden enviar el problema a usted. Tranquilo. Exacto. Ahí hay un tema. Entonces, no todo es absoluto. Carlos Terry, tiene la mano levantada. Dígame usted. Pero de forma... Sí. Sí, adelante, profesor, Carlos. yo entiendo que la función principal del registrador es revisar y verificar los documentos y los actos que se le depositen. Esa es su función principal. Sí, pero solamente es revisar, no tiene algo más ahí. Revisar, verificar, calificar. Y rechazar también. Y rechazar también. Lo que quiere decir que, pero mi negocio es válido y el registrador dice, me importa, y por ahí eso se va a pique. ¿Entiende? Albaneri, dígame usted. La función calificadora le corresponde al registrador y la función calificadora es lo que le da atribución al registrador de verificar, examinar y calificar todos los actos que van a ser inscritos en el registro. Incluso actúa como si fuera un juez, porque no puede sencillamente decir rechazo porque me da la gana y porque tu maldita madre. Tiene que dar razones por el rechazo. Es correcto, ¿verdad? Claro, Exacto. mediante Sí. un oficio, claro que sí.
Entonces, evidentemente que actúa como un órgano que decide cuál acto es válido y cuál acto es inválido. La pregunta es, ¿esa decisión la toma de manera arbitraria, de manera medalaganaria, de manera subjetiva? No, magistrado. ¿Cómo debe ser eso? Él va a calificar el expediente si cumple con los requisitos. Si ¿Cuáles requisitos? ¿Dónde están esos requisitos? depende de la actuación que vaya a depositar. Pero ¿dónde siempre va a estar? ¿Dónde siempre va a estar? En el documento base. No, los requisitos no van a tener En el documento base. reglamento. Hay documento base. Dígame. En el reglamento. En el ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico, en el reglamento, en la ley, es el principio de legalidad, o para ser más específico con esto del constitucionalismo del derecho, el principio de normatividad. Es decir, no es que el registrador, si tú le caes mal porque no quieres saber de gente de tez oscura o una cosa así, no. Él tiene que apegarse a las reglas. Sin embargo, si justifica su decisión, tiene la potestad de aprobar o de rechazar, pero eso no es siempre así. No siempre esa potestad funciona. Esa función calificadora no opera igual. Y en un escenario me lo acaban de decir. Entonces, quiero preguntar ahí mismo a Carlos Eterni. ¿Se puede decir que el registrador es juez de la legalidad de los actos cuando el acto que va a evaluar no es un acto de venta, sino una orden judicial, sino una sentencia? ¿Cómo opera ahí esa potestad calificadora? Antes de continuar con la pregunta, profesor, yo diría que en cuanto a lo que usted estaba diciendo, yo diría que depende de donde estemos ubicados, porque yo me he topado en otras jurisdicciones que no es... No. Vamos a cortarlo ahí mismo. Estamos ubicados en el deber ser, no en el ser. Estamos ubicando de cómo debe actuar el registrador, no cómo el registrador actúa. Porque recuerden que si hablamos de con lo que vemos en la práctica, es válido, pero no nos da una visión correcta. Cuando viene a ver, yo como juez no cumplo el deber ser como juez. Entonces, cuando vayan a evaluar el deber ser como juez, una cosa es el juez ideal y otra cosa es Adriano como juez. Así mismo estamos aquí. No estamos hablando de Rudilania como registradora, ni del de Bonao como registrador. Estamos hablando del deber ser como registrador. Entonces, yo quiero preguntarle ahí mismo, Carlos Tele, ¿cuál es el deber ser para el registrador? Cuando el acto no es un acto de venta de Albaneris, sino una sentencia de Adriano. Bueno, el registrador lo que debe de acatar lo que dice esa sentencia, obviamente, siempre y cuando lo que establezca esa sentencia no la comprometa a ella como registradora. Ah, tú ves, porque a mí me estaba asustando que yo creí que tú ibas a decir que el caballo se amarra donde diga el dueño que se ajueque. Ya, mi ley, dígame usted. No, que por ejemplo en el caso de cuando son decisiones emanadas de los tribunales, el registrador en vez de devolverla al usuario, la devuelve al mismo tribunal, ¿no? En caso de que en algunos casos se da que el registrador lo que hace es que solicita documentación complementaria cuando le corresponde. Como por Imagínate ejemplo, que tú te topes con un juez necio, que te haga la observación y allá para que ese juez necio te diga, ejecute como está. ¿Qué debe hacer el registrador? mira, Ah, en esa este es la caso yo pregunta. no sabía, mira, en este caso yo te diría, bueno, el registrador conforme el oficio le tiraría en un momento la responsabilidad al tribunal porque tiene el documento, pero al fin y al cabo no debería. Pero no, a nivel facultativo, pues el juez al fin y al cabo ya tiene mayor rango a nivel jerárquico. Tiene mayor Entonces, rango. el registrador no es un juez. Y eso ha sido la discusión eterna que la gente ha dicho, bueno, los registradores se creen jueces. Okay. ¿Y qué pasa entonces? Y esta pregunta va también para Gira, porque fue con la que cerró con este tema. Si lo que el juez ordena presenta una imposibilidad material. Mire, obviamente ahí cambiarían las cosas, porque si bien dentro de las características de la función calificadora registrar es que es obligatoria, que debe el registrador evaluar y analizar cada acto y cada
solicitud de inscripción que le es sometida, obviamente eso no va a excluir las decisiones judiciales. Pero entonces, si existe una imposibilidad material, o sea, no habría forma en que el registrador pudiera dar, aprobando esta inscripción cuando no sea posible. Y aún tratándose de una decisión judicial, tendrá la potestad de rechazarla, mi parecer. A usted, Gira, que le gusta hablar de principio, me huele que hay un principio de por medio ahí. ¿Cuál podría ser ese principio? Bueno, ¿qué le puedo decir? Ay, Dios. Usted lo dijo, está dentro de su participación, usted lo dijo y ni se dio cuenta. Bueno, hablaba que de la obligatoriedad de la función calificadora, Le voy a dar una pista. de su Le voy a dar una independencia. pista. Es más sencillo de ahí. Más sencillo de ahí, que sería, bueno, no, pues ayúdenme, porque ahí como que no. Vamos a ver si lo demás ayuda. Hilda, ¿cuál principio estaría envuelto en eso último que yo pregunto? ¿Qué pasa si yo a ustedes como juez los obligo por sentencia a aguantar la respiración por una hora? ¿Por qué no pudiera hacer eso posible, Hilda? Maestro, yo entiendo que entra lo que es el principio de la legitimación. Es más sencillo de ahí, Hilda. Olvídate del principio jurídico. Si yo le digo por sentencia a ustedes, tienen que aguantar la respiración por una hora, ¿cuál sería la respuesta automática que le daría a paletero? Es que es que ya hay más recursos, profe. Profe, yo entiendo que nadie está obligado. ¿A qué? Nadie está obligado. ¿A qué? No. A lo imposible, nadie va a lo imposible, nadie está obligado. Básicamente eso. Y eso incluye el registrador. O sea, en esencia, sí, el registrador tiene una función calificadora. Sí, tiene esa potestad con los actos de la persona que se ve subrogada a la legalidad o la normatividad. Es decir, para su rechazo tiene que basarse en lo que dice la ley y lo que dicen los reglamentos. Sin embargo, cuando lo que tienen en sus manos no es un acto bajo firma privada, sino una orden judicial, esa potestad se ve subrogada. Sin embargo, también, si lo que te está pidiendo el tribunal tiene dificultad de cumplimiento, opera lo que dice Yasmín Ley, pide instrucciones al tribunal. Pero puede darse el caso de que el tribunal se pase de bellaco y le pida que sí. Por ejemplo, que yo ordene el registro de una parcela dentro de la posicional 412 del DC3 de Cabrera. Pero que el registrador diga por allá, a las mujeres de Cabrera la noto muy callada. Parece que la conexión está mala por aquel lado. A lo imposible nadie está obligado. Y en este caso se verifica porque la parcela 413 ni siquiera existe en Cabrera. Y eso se lo manda a decir el registrador al tribunal. Tribunal, vaya a ver, porque si esa parcela alguna vez existió, ahora mismo no hay derecho registrado de esa parcela. Que el tribunal se la devuelve y le diga, ejecute. El registro de título no puede pedir certificado de título en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque aunque le estén dando una orden, le está pidiendo que jale agua de un pozo seco, le está pidiendo que vuele, le está pidiendo que se teletransporte, le está pidiendo que aguante la respiración por una hora, le está pidiendo algo imposible. Y como todos ustedes han dicho, algo imposible. Nadie está obligado. Nadie está obligado. O sea, hay cosas para las que ni el Tribunal Constitucional tiene competencia. ¿Me siguen todos ahí? Sí, magistrado. Sí, lo seguimos. Excelente. Entonces, señores, para cerrar esta clase, yo voy a hacer, estas son una diapositiva. Yo tenía una que me mandó William, pero me voy a tomar el atrevimiento de compartirle otra. ¿Por qué? Y le estaba felicitando por eso a mi
profesor, ahora amigo y colega, Héctor Alíe, porque cuando tomé esta clase en Pucamaima, fueron las mejores formas con las que se describió todo eso. Vamos a ir viendo cada una de las cosas que hemos hablado en esta clase de manera breve. Si se quiere, a ver en qué nos faltó. Bien, entonces, decíamos, por ejemplo, que el derecho inmobiliario, ¿qué es? Eso lo hemos discutido en muchísimas clases. Pero sobre todo, ¿cómo se compone el derecho inmobiliario? Esa parte sí la vimos hoy. ¿Por qué? Porque el derecho inmobiliario se compone de una parte sustantiva general contenida por el Código Civil, que es donde ustedes van a encontrar la definición de inmuebles, cuáles son sus tipos, cuáles son su naturaleza, cuáles son todos los derechos reales inmobiliarios. Eso no está en la ley 108 y el 05, señores. Eso está en el Código Civil. También plantean la garantía en el Código Civil. La hipoteca no está en la ley 108 y el 05, está en el Código Civil, en los artículos 2214 y siguientes. Los modos de adquirir la propiedad no están en la ley 108 y 05, están en el Código Civil, en los artículos 702 y 712. ¿Qué le estoy diciendo, mis amores? Que para esta materia se hace extremadamente importante que ustedes tengan en su mano no solo la ley de derecho inmobiliario y no solo los reglamentos, sino un Código Civil. Pero también hay una parte sustantiva especial que habla de los principios generales registrales. Eso sí está en la ley 108 y 05, en sus primeros principios. Hay un marco institucional, eso sí está en la ley 108 y 05. Y esto es muy importante, incide el derecho procesal contenido en el Código de Procedimiento Civil, el derecho mercantil contenido en el Código de Comercio y contenido en las leyes mercantiles y comerciales, el derecho urbanístico, todo lo que tiene que ver con las limitaciones urbanas para construir, influyen en el derecho de propiedad. Lo sucesoral que está en el Código Civil, lo administrativo que está en la ley administrativa, complementan esto. ¿Por qué es importante tener esto presente? Porque cuando ustedes sean especialistas en materia inmobiliaria, no solo serán especialistas de la ley 108 y 05, serán especialistas del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, del Código Tributario, del Código de Comercio, de las leyes municipales, de las acciones, etc. Y hay una parte que tiene que ver, adjetiva, de lo que tiene que ver con las técnicas de registro, publicidad y ejecución. Eso está en la ley, pero se perfecciona en los reglamentos. ¿Me siguen, señores? Sí, Entonces, claro que de ahí es que surge un gran debate de si el derecho inmobiliario es una parte del derecho civil o una parte autónoma. Algunos la ubican como parte del derecho civil y que goza de autonomía correspondiente a una parte diferenciada. O sea, el derecho inmobiliario es tan autónomo como el laboral. Está difícil. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver anteriormente, gran parte del contenido del derecho inmobiliario no está en la ley 108 y 05, está en el Código Civil. Por eso hay otros que entienden que hay una sustantividad que está dentro del derecho civil y no es una parte autónoma. Bien, entonces, aquí es lo que tenemos que ver en cuanto a la relación con sistemas registrales. Cuando hablamos de sistemas registrales, que fue de lo que ustedes hablaron, hablamos de la publicitación del derecho. No confundamos las cosas. El registro no te da un elemento sustancial del derecho. El registro lo hace oponible al tercero. El sistema de registrar nuestro es un sistema causal, lo que quiere decir que aunque usted tenga un certificado de título que diga que Darixa es la propietaria de ese inmueble, lo que importa para fines del registro es la causa. Nítido, ¿cómo lo adquiriste? Con un acto de venta que le compré a Adriano. Eso tiene que estar en el certificado de título. Si ustedes revisan el contenido del certificado de título, siempre tiene que aparecer la causa, que es igualmente importante para el trato. Correcto. Entonces, esa publicidad, ¿para qué sí sirve? Para otorgar certeza de la existencia del derecho. O sea, no existe de manera teórica, no fue de boca, no fue con el pelo del bigote, que aquí no me queda. Se le da certeza porque tú tienes un sistema donde tú puedes acceder a esa situación. Impacta el desarrollo del mercado inmobiliario. No se confundan, mis hijos.
La idea de esa ley no fue creada por proteger su derecho de propiedad. Eso fue creado para garantizar el tráfico inmobiliario, sobre todo de los gringos. Evita la proliferación de conflictos siempre que se cumpla la ley y siempre que nosotros podamos operar efectivamente. Y reduce los costos transaccionales al eliminar asimetrías informativas. Entonces, la doctrina habla de sistemas hipotecarios, de sistemas de ordenación y siempre lo mezcla como conjunto de normas que regulan la publicidad de los derechos reales inmobiliarios a través del registro de la propiedad. Oigan bien, la propiedad, la publicidad, no la propiedad. Entonces, aspira a producir el registro de la propiedad. ¿Para qué? Para asegurar la seguridad del tráfico de los bienes de inmuebles a la constitución de relaciones reales sobre los mismos. Eso dice Coso y Corral. Básicamente, si ustedes buscan el derecho registral como ciencia del derecho, no se enfoca en decir quién tiene derecho o quién no tiene derecho, sino si ese derecho está publicitado frente a los terceros. Bien. Margarito, veo que tiene la mano levantada, diga. Bueno, se me quedó levantada de ahorita, disculpe. Era con respecto a lo que estaba hablando, pero ya cambió, por eso no tiene sentido. Exacto. Gracias. Entonces, de esto se colige que cuando hablamos de un sistema registral, se compone de normas y principios, trata de ser una garantía para los terceros, trata de asegurar que ustedes puedan vender el inmueble. Cuando le hablen de tráfico inmobiliario, es usted poder dinamizar la economía a través de esa propiedad inmobiliaria que ustedes tienen y también regula los mecanismos de publicidad. Entonces, diferentes sistemas registrales se basan en la publicidad registral, de donde deriva la seguridad del tráfico jurídico, asegurando no el valor de lo adquirido, sino su titularidad plena. Entonces, por ello, hay sistemas jurídicos, como el caso norteamericano, que no aseguran la titularidad jurídica, sino el valor de lo adquirido. ¿A qué nos referimos? Que no te garantizan el derecho de propiedad, sino la capacidad de indemnizarte en caso de que pierda la propiedad, en función del valor del inmueble. Esa parte la tenemos nosotros, en teoría. ¿Por qué? Porque para eso incluso una parte de la ley la dedica al Fondo de Seguros de Inmuebles Registrados. Pero lamentablemente ese es un fondo que solamente existe en la ley de manera teórica porque está desfondado. Veo que Hilda tiene la mano levantada. Dígame, Hilda. No, maestro, disculpe, parece que se me quedó levantada. No hay problema, Hilda. Entonces, la clasificación de los sistemas registrales puede hacerse atendiendo a varios criterios. Por ello se dice por el efecto de las inscripciones, por la forma de organización, por el objeto de la publicidad, por la forma de extensión de los asientos, de contratar los títulos, por su relación de la causa del negocio jurídico o por el país de origen. Y en base a eso, entonces, podemos decir que hay sistemas de inscripción que se basan en el mero depósito de documentos, que es, por ejemplo, el más común en Estados Unidos. Ahí se abandona el principio de common law de primero en tiempo y primer derecho, solamente se limita a dar la noticia y la calificación se basa en el tema de cuestiones formales, nunca el fondo del negocio. ¿Qué sistema es igual a este? El sistema ministerial francés, que sigue vivo a través de la conservaduría de hipoteca. Apoyolízate en eso. Año, mi hija. ¿Tú no vas para allá a cenar? ¿Vas a cenar? Sí, mañana. Junior, te va a ir con Julie Bay. Ya a esta hora te echó, ya a esta hora. Yo tengo hambre también. Ay, excúsenme. No hay problema. Es que Pues cenen. y tengo que hablar con los muchachos, excúsenme. No hay problema. Dígame, Jere, que tiene la mano levantada. No, discúlpeme que se me quedó levantada hace un momentito. Lo importante de este tipo de sistemas, que son nada más de depósito de títulos o instrumentos, y no de verificación de derechos, es que no existe ni presunción de exactitud, se limita a cuestiones formales, pero sobre todo no se puede hablar de seguridad jurídica preventiva. Bien, ¿qué es el caso del sistema ministerial francés? Hay, en oposición a ese tipo de sistemas, están los sistemas de oponibilidad a terceros, que son los registros que tienen eficacia negativa, en donde el registro tiene escaso valor de simple requisito de oponibilidad o publicidad. Ahí
la falta de inscripción no determina la adquisición del derecho real. Eso pasa aquí. ¿Por qué? Porque de conformidad con el Código Civil, si Daritza me compró a mí, aunque no haya inscrita, ella es la titular legítima de ese derecho de propiedad. Lo que pasa es que no es oponible ese derecho hasta que no lo escriba. Ahora, la falta de inscripción, eso es lo que dice aquí, hace inoponible el título no inscrito frente a un tercero que se ha inscrito. Que ahí es donde viene el berenjenal, porque yo soy un delincuente. Yo le vendí a Aurelia desde que Daritza me compró y no inscribió. Y Aurelia se inscribió. Y ahí sí hay un bobo. Porque ahí entra otro elemento a colación, que es la protección del tercero registrado. ¿Haga aburrido? Nítido, nítido. Todo bien. Bien, entonces, en cuanto a al sistema de inscripción, se habla de constitutiva, es decir, que el sistema sea constitutivo por la inscripción. Eso no lo tenemos aquí. Ojo, aquí tenemos una situación, es como una especie de híbrido, un Frankenstein, si se quiere, pues, si se quiere. Muchachito. Aquí, vamos a ver qué nos dice el artículo 89 de la ley 108.05. ¿Quién me lo puede dar? Leer. Levantándome la mano. Lo tengo, maestro. Léame el 89. Ok. El registro, documentos registrables. Los documentos que se registran en los registros de títulos son los siguientes. Los que constituyan... No, Eloy, yo dije claramente el 90, no el 89, léame el 90. Claramente dije el 90. Y todos aquí son testigos de que fue el 90 que yo dije. Es verdad, yo soy testigo. Está bien, fui yo la que escuché mal. Exacto, te perdonamos, Eloy, sigue. Efectos del registro. ¿Ese es? ¿O el 91? Sí, por supuesto, el que yo dije desde un principio. Ok. El registro es constitutivo y convalidante del derecho, carga o gravamen registrado. El contenido de los registros se presume exacto y esta presunción no admite prueba en contrario, salvo lo previsto por el recurso de revisión por causa de error material y por causa de fraude. Señores, ahí hay una contradicción en ese artículo. ¿Quién la logra determinar? Y está en la primera parte. Es un artículo con una contradicción manifiesta en su propia redacción. ¿Quién logra identificar? Del derecho, carga, gravamen registrado. Ahí dice que el registro es constitutivo y convalidante. O sea, constitutivo significa que creamos el derecho a partir de la instrucción, pero lo convalidamos en función de que estamos dando por visto, bueno y válido algo que ya existía. Eso no es una contradicción. ¿Cómo tú puedes crear y luego convalidar? O sea, o tú creas o convalidas porque ya existe. Sí. Es como decir que el niño nace desde que se le saque el acta de nacimiento. Está como medio fuñón ese criterio. Y esa es la realidad de nuestro sistema registral. De que utiliza dos términos contradictorios y le explico a dónde es que realmente opera esa situación para ver si se puede entender. Cuando dice ese artículo 90, que claramente fue el que dije y él hoy fue a leer el 89, constitutivo es en cuanto a que te lo constituye en el registro, pero a la vez te convalida el derecho sustantivo contenido en el acto. ¿Me sigue? Se lo constituyo a partir del registro, pero convalido que ese acto es válido de conformidad con las normas del derecho civil. Estoy tratando de combinar AM con FM y les puedo decir algo responsablemente. Eso es un maldito tollo. Aquí muchos problemas se van a resolver cuando una de las condiciones sustanciales, no condiciones de oponibilidad, sustancial para la validez de la negociación sea no solamente capacidad,
consentimiento, objeto y causa, sino agregarle como quinto su registro ante el registro de título en materia de inmueble. Desde que ustedes coloquen esa situación, muchos problemas los resolvemos. Muchos problemas resueltos. Cumplir con mi sueño dorado, que es que cerremos los tribunales de tierra. Pero después de que yo me pensione. Entonces, por su forma de organización, los sistemas registrales pueden ser de folio personal, vean cómo vamos llegando a la clase, de registración sucesiva de títulos o de folio real. El sistema ministerial que está en el ayuntamiento es de folio personal porque se llevan por titulares. El sistema de registro de títulos es de folio real. ¿Por qué? Porque se abre una hoja especial a cada inmueble en la que se van recogiendo las sucesivas vicisitudes jurídicas de la misma. Los títulos, señores, incluso anteriormente, antes de la ley 108-05, la ley 1542, no sé si ustedes se recuerdan, esos formularios RT4 gigantes, que un título tiene, por ejemplo, inscrito el derecho de propiedad, pero más para abajo se le inscribe si hubo una rebaja, si hubo una hipoteca, si se canceló una hipoteca. Todo eso tenía que contar en la misma hoja. Eso es básicamente con esa idea que se lleva el folio real. Todo empieza y termina con el inmueble. Hoy por hoy no es así. Hoy lo que tenemos es un registro del derecho y un registro complementario. Pero en esencia se sigue con el folio real. Yuli, ¿sabes lo que tiene la mano levantada? Dígame. No, profesor, anterior yo abordé el tema, excúseme. No hay problema, no hay problema. Entonces, en cuanto a la forma de contratar los títulos, están los sistemas de transcripción y los sistemas de inscripción. El sistema de transcripción es el que tiene conservaduría de hipoteca, el sistema de inscripción es el que tiene registro de títulos. Bien, entonces, de acuerdo al país de origen, tenemos el sistema francés, el italiano, el alemán, el suizo, el australiano y el estadounidense. No nos vamos a detener con ninguno de ellos, ¿correcto? Entonces, los doctrinarios hablan de que los 4 sistemas principales son 4. El informal, el judicial, el ministerial y el torrens. Y que todos, excepto el sistema judicial, se han ejecutado en República Dominicana. Ese sistema judicial es el famoso sistema alemán. El sistema informal tiene por origen el derecho consuetudinario inglés. El sistema ministerial es de origen francés y finalmente el sistema torrens viene a nosotros por la ordenanza 511, que ya de eso hablamos un paquetón. Y deriva del nombre de torrens y todo eso. Eso lo hablamos en una clase. Bien. Entonces, en esencia, señores, lo que le estamos diciendo con estos elementos de principios registrales es que ustedes van a tener que trabajar, cuando hablen de derecho inmobiliario, primero con una materia híbrida, porque combina el derecho civil con el derecho registral. Y también con una coexistencia de sistemas entre el sistema ministerial francés y el sistema registral torrens. La importancia de eso es que en cada caso concreto ustedes puedan verificar quién tiene el derecho y cómo se hizo oponible a terceros. Y siendo las 7:54 de la noche, concluimos formalmente esta presente clase. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Bien, magistrado, muy satisfecho. Bien, gracias a Dios. Excelente. ¿Tienen alguna pregunta? Aurelia, tiene la mano levantada, diga. Excelente, maestro. No, profe, se quedó levantada. Hace buenas noches. Aprovechamos un momento de finalizar para felicitar a los compañeros por el podcast que estaba muy bien hecho. No, señores. Un aplauso a los compañeros con ese trabajo que hicieron. Trabajaron bien. Mis felicidades. Eso tuvo mucho empeño. Gracias. Estuvo muy chulo. Y ojalá cada viernes hagan eso ustedes, como lo prometieron en el podcast. Señores, siendo las 7:55, formalmente terminamos la clase. Nada, para la próxima. Bye. Feliz noche para todos. Bye, bye.